Muy buenas tardes, bienvenidos a La Vida Moderna Analía, edición 204. Hoy vamos a hacer un viaje muy especial, porque no vamos a ir a un solo lugar. Vamos a compartir destino con nuestra invitada invisible y quien la representa, que es María Laura Rosa. ¿A quién me refiero con invitada invisible? Estamos hablando de Ilse Fuscova, que es de quien vamos a hablar hoy, pero por supuesto con la generosidad de la curadora de su muestra, María Laura Rosa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, María Laura? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué bueno, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar de esta gran mujer, de esta representante aquí de nuestro sexo tan preciado. Bueno, saludo a todos los que están del otro lado, saludo a Julia, nuestra operadora, que sin ella esto sería imposible. David, que por fin volvió de viaje ya la semana pasada, pero bueno, lo sigo recalcando porque se tomó como 5 años de viaje. Pero bueno, gracias David, mi asistente. Y bueno, nos vamos a pasear entonces, vamos a hacer el recorrido junto con nuestra mujer, quien nos representa hoy. Vamos a recorrer un poquitito con la percepción de ella sobre Lisboa y sobre Río de Janeiro. ¿Pero por qué estas ciudades? Porque justamente cuando hablábamos con María Laura, ella recorrió Lisboa y también de tanto estudiar a esta mujer, como que cuando recorre Lisboa también tiene forma de conectar sus anécdotas personales con las anécdotas de justamente esta escritora, periodista, azafata, esta mujer que tuvo la suerte de recorrer el mundo y tuvo la suerte de la valentía de encarar una profesión difícil y en tiempos difíciles. Así que, bueno, le vamos a dar importancia a eso. Así que, bueno, recorreremos un poquitito Río de Janeiro y Lisboa. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo te sienta Río, por ejemplo? Ay, Río, la verdad que me sienta hermoso. ¿Sí? Qué bárbaro. Sí. Yo no conozco Río, Sí, pero es bueno, es cerquita, estamos acá 2 horitas nada más. ¿En qué es? De avión. Claro. Bueno, ¿fuiste por tierra vos? No. No, en avión. Porque hay gente que igual que se hace el camino a Brasil todo en ómnibus En tierra, o sí. en camioneta, coche, lo que sea. Uh-huh. Pero bueno, vos fuiste en avión. ¿Cuántos días decís que se necesita para recorrer Río? Para recorrer Río, sí. Y yo diría unos 10 días. ¿En serio? Mira vos. Sí, para disfrutar de la playa, para disfrutar de las colecciones de arte. Para disfrutarlo. Para entonces. Disfrutarlo. Muy bien. Para no andar a las corridas, me parece que sí, 10 claro. días. Y vos sos un amante del arte, por lo tanto, es lo que buscas cuando te vas de viaje. Y sí, muchas veces sí, me atraen especialmente las ciudades que tienen lindas colecciones de arte. Mirá, qué bueno. Y que son ciudades con mucho movimiento cultural. Esas son las ciudades que más me atraen. Río tiene otro atractivo que es la playa. Sí. El ¿La clima, playa con agua caliente? Con la playa con agua caliente, que especialmente me gusta a mí, pero que hay gente que no le gusta el agua caliente. Porque a mí me encanta. Pero el agua tibia, súper agradable. Sí. Sí. Y bueno, tiene ese atractivo Río. Qué lindo. Bueno, me encantó esto porque les cuento que le comentaba justamente a María Laura que la idea del programa es justamente cómo cuando viajamos, cuando estamos por el mundo, nos resulta tan simple esto de, bueno, vamos a recorrer tal museo, vamos a ver tal monumento histórico, vamos a ver este otro museo o vamos a la biblioteca, todas cosas que no hacemos en el lugar donde vivimos. Y la realidad es que nosotros, por ejemplo, bueno, Argentina es un caso especial, pero nosotros, porteños, que estamos rodeados de todo aquello que el resto del mundo viene a conocer, nosotros comúnmente no lo hacemos, no es parte de nuestra cotidianeidad, pero cuando nos vamos a otro lugar sí. Entonces, bueno, por eso en el contexto de hacer turismo, estos formatos de turismo es diferente. Claro. Por ejemplo, vos, supongo que cuando vas planeando tu viaje, estás viendo qué museo hay, qué obras hay, o
no sé, supongo que, ¿cómo es Sí, tu? qué recorridos hacer a nivel cultural. ¿Buscás artistas que hayan vivido o gente para ir a ver o museos? ¿Cómo lo organizas? A veces he ido a ver especialmente artistas, otras veces no. O sea, se mezcla a veces un poco mi trabajo, que soy historiadora del arte, con el atractivo de la ciudad. Claro. Por ejemplo, una de las veces que fui a Río fui especialmente a ver a un artista que se llama Brigitte Bautar y para hacerle una entrevista. Ah, mirá, qué bueno. Y ahí descubrí que, bueno, ella vive en un morro en Río que se llama Morro das Laranjeiras, que es precioso, y ella justamente me recomendó ir a merendar a la Escuela de Bellas Artes, donde se estudia ¡Ay, qué Bellas lindo! Artes, que es la Escuela du Parque Lage. Y ahí, bueno, tiene un jardín botánico impresionante esa escuela, y me di cuenta, pude entender realmente el nivel de sensibilidad que tiene el arte, especialmente carioca, porque claro, rodeados de naturaleza, rodeados de formas orgánicas, de colores, de perfumes, que es donde está la Escuela de Bellas Artes, bueno, es una forma muy especial de estudiar arte, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Entonces, claro, ese fue un descubrimiento precioso. ¿Y esto en Río de Janeiro? Esto en Río de Janeiro. O sea que sí. uno puede ir y mientras está haciendo el paseo se puede ir a tomar el té. Sí, a la escuela esta de Bellas Artes, que está dentro de un parque que se llama Parque Lage y que está muy cerquita del Jardín Botánico de Río. Ah, mira, o sea que podés ensamblar todo en la misma salida. En la misma salida. Bien, y de paso ya conociste, miraste la ciudad. Y aparte es una disfrutaste. escuela muy especial, porque en realidad toda ese terreno, ese gran terreno que está ocupado por el parque y la escuela, pertenecía a una familia aristocrática carioca. Mirá. Y la esposa de este matrimonio era cantante de ópera. Mirá qué bueno. Y entonces mandó a construir el casco de ese pequeño palacio que hoy es la Escuela de Bellas Artes. Lo mandó a construir con un estilo italiano, especialmente, digamos, asemejándose a algunas construcciones venecianas, porque era lo que ella admiraba, bueno. digamos, en el canto lírico, ¿no? La escuela veneciana. Y bueno, es realmente, luego eso se va a donar a la Municipalidad de Río y van a pedir especialmente que sea Escuela de Bellas Artes, y es ahí donde se asienta la escuela. Qué bueno. Sí, o sea es que una cosa vas a una escuela soñada. que ya es hermosa, que está en medio de la naturaleza, que es Sí. una obra de arte y que arquitectónicamente también Es soñada. es para conocerse. O sea, bueno, ahí ya tuviste todo un día, te puedes quedar ahí. Sí. Y le haces clic a todos los objetivos que tenías para el Ay, viaje. sí. Es fantástico. Y Eso para es vos como fantástico. historiadora, un viaje así es maravilloso. Y sí, yo fui especialmente, pero esto fue una de las veces que fui a Río. Tuve la suerte de ir varias veces. No recuerdo si fue como para 2012, que fui a Río especialmente a entrevistar a esta artista, Brigitte Bautar, y ella había hecho una performance, una video performance en ese palacio, recordando y homenajeando la memoria de esta mujer cantante lírica. Qué bueno. Y bueno, fue todo como un escenario fabuloso. O sea que vos realmente fuiste fabuloso. y justo en el tiempo en el que se hacía una muestra, que por lo menos había algo especialmente. Yo fui a entrevistarla, ella no estaba haciéndose bien. la muestra. Fui a entrevistarla a ella y ella me dijo, bueno, mirá, tenés que conocer el lugar donde yo hice esta obra. Ujú. Y bueno, y te recomiendo que vayas a la Caída del Sol, que hacen unas meriendas fabulosas, y te tomás algo ahí en donde yo filmé. Qué lindo. Y bueno, era esta escuela, que por otro lado ella es docente de esa escuela también, ¿no? Tienen unos docentes de primer nivel. O sea que tu relación con la historia del arte es lo que te lleva a ser curadora. Que ¿sos curadora aparte de otras actividades? ¿O sos docente también? ¿O tu especialidad es la curaduría? Yo soy historiadora del arte. Uh-huh. Y en realidad de formación, bueno, ejerzo la docencia, pero soy investigadora de CONICET.
y mis curadurías tienen que ver en general con mis investigaciones. Ah, mirá vos qué bueno. Es como al revés, o sea, yo llego a la curaduría para, digamos, mostrar o hacer o difundir una determinada investigación. En general, en mi doctorado estudié toda una serie de artistas dedicadas al feminismo, porque yo soy feminista y me dedico al arte feminista, de Argentina, México y Brasil. Y hice algunas exposiciones en relación con esto. Entonces, en mi doctorado reconstruí una serie de exposiciones que se hicieron en los años 80 acá en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta. Sí. Y en 2016 las mostré. Las llevé a cabo, o sea, mostré 30 años después lo que habían sido esas exposiciones. Pues lo que nos convoca hoy es justamente la historia de esta mujer, de llamativa presencia, de llamativa personalidad y de interesantísima historia. Contanos cómo llegaste a Ilse Fuscova. Bueno, Ilse Fuscova es un personaje muy interesante, realmente muy interesante. En mi caso, te tengo que decir apasionante, sí. Pero para el público en general puede ser muy interesante. Ilse Fuscova fue una de mis artistas de doctorado. Cuando yo la empecé a estudiar a ella cuando coincidimos en la Escuela de Bellas Artes de la Cárcova, que fue donde la conocí. Qué bueno. Y ahí hace muchos años, en 2005. Y ahí tomé contacto con ella, con algunas de sus obras de los 80, especialmente la serie de fotografía El Zapallo, que fue lo que yo estudié junto con algunas otras fotografías en mi tesis de doctorado. Dame un segundo que quiero ubicar a la gente en el motivo de la charla, que todavía no lo di, que tiene que ver con que se inauguró la muestra de Ilse Fuscova en The Walden Gallery, aquí a pasitos del Centro Cultural Borges, de Galerías Pacífico, sobre la calle Viamonte 452. Está la galería y se inauguró hace apenas unas semanas la muestra de este personaje que está muy, muy bueno. Es un muy buen momento para recordar a una mujer tan de armas tomar. Y en el contexto de esta muestra fue que nos pareció que estaba bueno tratar de compartir todos los conocimientos que tenés vos respecto de ella. Sí, así que, ¿te parece que dejemos a Ilse para después del corte y nos contás un poquitito? Muy bien, y estamos de vuelta. Qué hermosa canción, qué linda. ¿Te gusta la música? Sí. Bueno, te gusta el arte, así que sí, te gusta la música me gusta. Sí. ¿Te gusta la pintura, la arquitectura? Todo. Sí, me gusta más el arte más contemporáneo, por ahí más difícil de colgar, pero sí, me gusta. ¿Cómo elegiste tu carrera? ¿La carrera? Sí. Haciendo cursos, empecé haciendo cursos en el Museo Nacional de Bellas Artes y después había empezado a estudiar historia y después me pasé a estudiar historia del arte. Mirá. Y tuve la suerte de poder estudiarla en Madrid, no me formé acá de grado. Ah, mira. La licenciatura la hice en la Universidad Complutense de Madrid, así que viví 5 años en Madrid, hablando de viajes. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, otro día venís a hablar de Madrid. Hoy porque la vamos a acompañar a Ilse con su paseo. Sí. Y estamos hablando, para ubicarnos temporalmente, estamos hablando de Río. ¿Dónde, históricamente, Ilse cuándo visitó Río, más o menos? Ilse visitó Río en los años 50. ¿Y en qué contexto? ¿Por qué eligió ir a Río? En realidad, voy a hacer un pequeño comentario de quién es Ilse. Ilse Fuscova, ella nació en 1929, acá en Buenos Aires, es hija de padre alemán y madre checa. El apellido Fuscova es el apellido de su madre, apellido checo. Y bueno, ella crece, digamos, es educada por esta familia con mucha libertad, que es poco usual en la época. Sí, total y absolutamente. De por sí, ya que una mujer en esa época diga quiero ser azafata, y que se lo permitan, ya es una osadía. Sí, ya es una osadía. Impresionante. O sea, años
50 y ella era azafata. Y ella en el 47 le van a regalar un auto cuando cumple 18 años, entonces ella empieza a andar en autito por la ciudad de Buenos Aires. Y aparte que anda en auto. Y se inscribe para ser reportera gráfica. Empieza a estudiar unos añitos muy poquitos de periodismo y encuentra un aviso en el Buenos Aires Herald en el año 49 que pedía Scandinavian Airlines pedía azafatas. Entonces decide abandonar su carrera de reportera gráfica y se va de lleno, digamos, con esos varios años de azafata. Uh-huh. Ella más o menos va a volar entre el 49 y el 52. Qué buena época. En esos años los aviones, eran muy frágiles, no son como los aviones de hoy. Y entonces lo que ella cuenta que pasa bastante miedo en varias situaciones, inclusive en las crónicas que va narrando, pasa bastante susto y por eso decide dejar de volar. Pero en esos años que ella va volando, se le ocurre empezar a hacer un diario de crónicas de las ciudades donde va recorriendo y eso en Buenos Aires decide ofrecérselo al editor de la revista Chicas, que es Guillermo Di Vito, y en el año 51 Guillermo Di Vito comienza a publicarle las crónicas de viaje. Ella va a firmar con un seudónimo que es Felca y empieza a sacar crónicas muy graciosas que se llaman Vía Aérea, donde le escribe a las suscriptoras, a las lectoras de la revista Chicas, le va contando los viajes que va haciendo. ¡Qué buena idea! Entonces el avión, vos que me preguntabas por qué llega a Río, bueno, los aviones en general de Scandinavian Airlines lo que hacían era Buenos Aires, Recife o Buenos Aires, Río. De Río o de Recife iban a Dakar, al norte de África, y de Dakar volaban hacia Europa. Y particularmente ella hacía el recorrido de Portugal y, Estocolmo. Eso eran como, Suecia, Portugal y luego Suecia. Claro, porque te dan como unas rutas que son las que siempre te van a tocar. Que agarraba exactamente, ella. O sea que ella siempre conocía los mismos lugares, los mismos destinos. Los mismos destinos. En Portugal va a recorrer Coimbra, va a recorrer mucho Lisboa. En Brasil va a recorrer Río, Recife, luego va a ir a Ouro Preto también, o sea, va a ser Minas Gerais. Hay algunas ciudades que ella va a poder recorrer. Claro, y en las crónicas de viaje habla de estas ciudades que fue recorriendo. ¿Y qué dice de Río? ¿Te acordás alguna anécdota que...? De Río ella va a visitar un palacio que se llama el Palacio de Quitangiña, que le va a encantar, que dice que era un palacio que uno de estos millonarios había construido como palacio de juego, o sea, casino. Mirá qué bueno. Pero que en los años 50 se había prohibido el juego y entonces había quedado como un palacio rodeado de parque en donde se podía visitar, tomar el té, recorrer las instalaciones. Qué bueno. Pero no se tenía en ese momento como juego, ¿no? Como lugar de juego. Y recomienda mucho tomar Coca-Cola a medida que se va subiendo. Bueno, sí, porque es muy graciosa, las crónicas es muy graciosa. Eso se ve también en la muestra, se ve porque, claro, nosotros por ahí estamos familiarizados con todo lo que fue el marketing en los 50, los 60, entonces uno ve las revistas y por memoria visual, a ver, yo no viví en los 50, en los 60, pero uno lo consume todo el tiempo en series de televisión, en películas, en todos lados. Y bueno, y en la muestra se ve, ¿no? Es un contacto directo con lo que pasó en los años 50, pero está, más allá de lo visual, es muy lindo lo que uno puede leer respecto a ella, la forma en que escribe. La forma en que escribe es muy divertida, es muy simpática. Y bueno, para nosotros y nosotras que estamos muchos años después, porque estos son los 50, realmente es muy simpático la escritura.
Es muy directa, muy de aconsejarle a las lectoras de qué llevar en la valija. Ilse era muy práctica. Ah, mirá. Entonces solía recomendar llevar una sola valija para poder moverse con libertad y no tener que estar llena de bultos y Todo demás. lo contrario de lo que hago yo. Todo lo contrario. Eso, ella recomendaba eso, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Un personaje muy simpático. Y sí, en una época muy, muy, muy intrincada, linda también para experimentar, y bueno, y ella tuvo la oportunidad. Pertenecía a una familia acomodada. Pertenecía a una familia clase media, media profesionalmente bien ubicada, pero claro. no sé si tan acomodada. Claro, su padre era arquitecto. Como esto que tiene mucho Buenos Aires y Argentina en algunos lugares, Claro. que es clase media intelectualizada, que era casi una clase social distinta, porque la clase media intelectualizada. Sí, porque los padres, o sea, la madre era una ama de casa y el padre era arquitecto y le construye una gran cantidad de casas para la zona de La Lucila, Olivos, San Isidro, que es donde ella vivía de chica. Inevitable con un papá arquitecto que esté rodeada de figuras de concepción arquitectónica, de números, de reglas, y o sea, el contexto te condiciona en cuanto a la percepción que tenés del espacio, de la belleza. Y sí. No es lo mismo vivir, no sé, qué sé yo, en Río que vivir en Rusia frente al Kremlin. No, claro, no tiene nada que ver. Y ella se crió, digamos, en la zona de Olivos, de La Lucila, en esa zona. Y después, cuando se casó, se fue a vivir al pasaje Ciber, que es donde aparecen en la mayor parte de fotografías de la que está exponiendo en la Galería Walden. Aparece una faceta de Ilse, que es la de fotógrafa. Porque, ¿qué pasa? Ella va a volar unos 3 años más o menos, luego va a dejar de volar, pero va a seguir escribiendo crónicas de arte en estas revistas. Ella se casa en el 54. Y va a seguir saliendo por la ciudad, por eso la muestra se llama La libertad de pasear sola, va a seguir saliendo por la ciudad sola, más o menos hasta el 57, 58, donde ya va a iniciar como un retiro doméstico con el nacimiento de su tercer hija. Ahora, una personalidad así, cuando uno la contempla, yo al principio dije, esta mujer es soltera. Por la forma, no me parecía que en una mujer así se casara. Como que uno la ve en el con primer un grado de libertad tan grande que... Claro, o sea, es cuando en la primera aproximación que se hace a Ilse, uno no se imagina que es una mujer que después se casó y que se dedicó a sus hijos, o no se lo imagina, porque su forma, su trabajo, lo que escribe, la forma en que escribe, el análisis que hace en cada escrito, por más que sea de ropa, hace como un análisis contextual. No habla solamente del tema que va a tratar en esa crónica. Te da como una percepción más integral de lo que está sucediendo. Es muy bueno, porque no todo el mundo puede escribir así. Claro, no. Si a vos te dicen tema la vaca, vos escribís tema la vaca, y es como si ella te pusiera en el contexto, del campo, de cómo estaba el día, si llovía, y de paso, no sé cómo, te cuenta la realidad actual en el momento que ella estaba hablando de la vaca, para ejemplificar, ¿no? Pero es algo así lo que uno encuentra cuando se mete en las letras y se empieza a imaginar cosas. Uno imagina más de lo que está. No sé, ¿qué explicación tiene eso? Es fantástica su forma de escribir. Y en cierta medida, era una mujer, sigue siendo una mujer que maneja 2 idiomas. Su lengua materna era el alemán. Luego Mirá. ella fue al colegio Lenguas Vivas y entonces maneja perfectamente el inglés, aparte del castellano. Entonces esto le abrió un mundo de literatura y de traducciones muy importante. De hecho, fue una gran traductora de nuestros movimientos feministas, Ilse Fuscova. Entonces supongo que eso más, ella siempre tuvo una tendencia a la poesía, le gustaba mucho
le gusta y sigue leyendo hasta hoy, que tiene 90 años, sigue leyendo mucho poesía. Entonces, calculo yo que eso debe haber nutrido mucho su imaginación y su creación literaria, ¿no? Para estas crónicas. Claro. Y ella se dedicaba entonces a hacer crónica, a hacer fotografía, a, bueno... Ella a partir del 53 comienza a hacer fotografías. O sea, mientras era azafata hacía las crónicas de viaje que publicaba en Chicas. Cuando deja de volar empieza a hacer crónicas de arte, entonces va a varias galerías, Galería Fanriel, varias Whitcomb, o sea, varias galerías de la época que ella recorría. Y hacía crónicas de arte que publicaba en la revista Pancho, El Hogar, en Para Ti, en la misma Chicas. Y después, a partir del año 53, sale con una cámara de fotos a recorrer diferentes lugares de la ciudad, que eso es lo que está exhibido en Walden. Sí. Y, por ejemplo, en el año 56 entra a la Isla Maciel, a fotografiar a la infancia pobre de la Isla Maciel, recorre los barrios de San Telmo, de Barracas. Recordemos que en esa época la Isla Maciel estaba totalmente aislada, bueno, sí, isla. Había sido famosa por sus prostíbulos. Exactamente, y eso siguió como hasta los años 80, que recién se le pudo ir cambiando un poco la historia. Ahora uno va y lo que quedó es pintoresco incluso, claro. Pero en esa época era una situación bastante comprometida. Aparte, no es una isla, estaba aislada y por eso se le decía la isla Maciel, pero bueno, es cruzando el puente del otro lado, en Dock Sud, Avellaneda, pero bueno, totalmente aislada. Me parece muy interesante esto de, uno se imagina el viaje, ¿no? Ella que iba y se recorría, viajaba a Río, viajaba a Dakar, viajaba a Lisboa. Y resulta que cuando vuelve de viaje, recién toma la cámara de fotos como una herramienta. Claro. ¿Qué lo motiva? Porque uno diría, bueno, mientras era azafata, tuvo la mayor oportunidad para tomar la cámara de fotos, ¿no? Para enamorarse de la fotografía. Y lo hizo cuando vino y se estableció. ¿Eso tiene lo hizo cuando vino y se estableció, y aparte lo hizo mostrando los contrastes del proceso de modernización que estaba sufriendo la ciudad de Buenos Aires, en general la Argentina, pero en particular la ciudad de Buenos Aires por esos años. Uh-huh. Yo creo que su propia curiosidad de seguir teniendo elementos de inspiración creativa, o sea, para mí... Ella dice, bueno, yo un día tomé una cámara de fotos porque mi mamá desde muy chiquita la veía sacar fotos familiares. La madre de Ilse fue una gran fotógrafa, pero familiar. Solo de la familia. Le tomaba fotos a los hijos a Ilse y a su hermano desde bebés. Tiene fotos inclusive de la madre embarazada. Y de muchísimas reuniones familiares y demás. Entonces, ella, digamos, la cámara de fotos le fue siempre un elemento familiar, y por eso en los años 50, va a salir caminando por la ciudad con la cámara y capturando imágenes por el propio placer de capturarlas, claro. Porque ella no trabaja por encargo, que eso es algo muy interesante también de Ilse, por eso la muestra se llama La libertad de pasear sola, porque ella no tiene que pasear porque tiene que reportar para un periódico, para una revista. Ella hace reportajes libremente y luego los ofrece. Por eso tampoco en las revistas ella tiene una columna fija. Pueden pasar 3 o 4 números donde no aparece Felca y de repente, no sé, en 3 números más tarde aparece una nota de Felca. Qué bueno porque eso. Felca Bien. hace las cosas porque le da la gana hacerlas, no porque trabaja para esa revista, ¿se entiende? Bueno. Sí, me parece fantástico. Bueno, esa es la idea. Muy pocos. Yo puedo hacer pero bueno, no es el contexto actual que uno pueda hacer lo que quiere hacer. Siempre tiene que hacer lo que los demás le piden o lo que corresponde. Pero bueno, quizá por eso también la calidad y la sensación esta de percibir algo más que el relato o que la foto. Claro.
Porque claro, aparte... la profundidad por ahí. Exacto, ¿no? exacto. Quiero contarles un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con esto de voy a la muestra y empiezo a leer textos, ¿no? Más allá de la fotografía, que es lo que uno ve y puede... que me pareció fantástico porque uno a veces dice, ¿cuál será la exposición de una mujer feminista? ¿Qué va a hacer? Y sin embargo, lo que vi me gustó muchísimo, me pareció absolutamente sutil, interesante, libre, se nota la libertad todo el tiempo y en ningún momento lo percibí agresivo. Uh-huh. He ido a muestras de arte que me parecieron agresivas Uh-huh. y acá no, me pareció absolutamente femenino. Muy femenino, muy femenino. Entonces me llamó la atención, empecé a leer y al leer la relación que tiene con los hombres. La relación que tiene con los hombres, según lo que escribe, según algún relato, cómo habla de ellos, era una más. Uh-huh. Era una más y no sentí en ningún momento que tuviera que pedir permiso. Una mujer, o sea, por lo que se puede leer en sus líneas, una mujer que dijo, acá estoy yo parada y que siempre supo claro, qué difícil. Con conciencia, ¿no? de libertad. Exacto, eso es muy difícil. Estamos hablando del año 50. Sí, son las primeras mujeres que comienzan... O sea, en los años 50, un poco para contextualizar, si bien se logra que la mujer comience a votar, o sea, el carácter de ciudadanía de las mujeres, porque se aprueba el voto femenino y es la primera elección en la que se va a votar en el año 49, sí. Por otro lado, hay también un fuerte repliegue hacia el hogar y hacia lo doméstico, dado el impacto de este, digamos, libertad que se le da a la mujer, ¿no? Como ciudadana. Entonces, van a comenzar a surgir también en ese contexto algunas mujeres que son las mismas que representa Ilse en sus fotografías, como puede ser Beatriz Guido, como puede ser Leonor Bacena, Carmen Gándara, Bettina Edelberg, varias artistas que ella va a fotografiar, Mabel Rubli, Noemí Gerstein. Que todo esto lo vemos algo de esto se ve en la Galería Walden. Son estas mujeres que se llaman nuevas mujeres o Neue Frau en alemán, que son mujeres que quieren vivir su vida según sus deseos y no según los intereses o los deseos de los demás. Y Ilse es una de ellas. En estos años, las artistas no se van a llamar feministas, porque no hay un movimiento feminista que vaya, que integre, digamos, en sus filas artistas, en donde las artistas reflejen en sus trabajos las denuncias de los movimientos. Eso se va a dar recién en los años 70, en la segunda ola del movimiento feminista. Okay. O sea, vos en los años 50 lo que vas a ver en Ilse son obras de una enorme libertad, porque era una mujer con una conciencia de libertad, como han habido... varias, digamos, no es la única. No, pero pero tampoco eran muchas, claro. Aparte eran muchas. Aparte lo que también llama la atención es que una cosa es la conciencia de libertad, pero era parte de un grupo de mujeres muy cultivadas. Sí, muy en general, cultivadas. Sí. Porque no siempre viene el deseo de libertad a la par de este intelecto tan nutrido. Claro. Y bueno, ella formaba parte de la gente con un intelecto muy nutrido. Y eso lo puede leer se puede uno ver, claro, en los relatos que hace, que justamente me quedé en el camino de contar cuando vos me habías dicho que yo no lo recordaba, cuando hace la crónica de este artista que se va a París, que pide dinero a los amigos Alberto le dan Greco. Divino. Entonces ella cuenta, a ver, yo se los cuento y tardo 1 hora contándoselo, y ella lo cuenta en 30 líneas. Es maravillosa la forma que tiene de contarlo. Entonces, bueno, los amigos lo ayudan a irse cuando se va con sus cositas, con su equipo en la mano.
se va a París, tiene que ir a un lugar y, bueno, tenía tanto dinero para vivir 2 semanas. Claro. Bueno, se lo patinó todo en la primera semana y se quedó porque dijo, si yo sé que lo tengo, por ahí no activo tanto. Es como esto de salir de la zona de confort para activarte más, ¿no? Claro. Bueno, le pasa eso y resulta que el hombre, un éxito rotundo, empieza a vender lo que había llevado y después se queda en París. Vuelve. Y a partir de que vuelve, ya la gente lo mira con otra cara. O sea, si fuiste exitoso en París, Claro, entonces volvés sí. y existís. Y solamente con esa anécdota, ella logra mostrarnos el contexto de la Argentina con respecto a esto, ¿no? A la historia de, bueno, por ahí nadie te dio bolilla antes, te fuiste. En París te aceptaron, volvés y sos Gardel. Claro. Pero tuviste que irte primero y cuando volviste recién... Claro, y ahí entendemos cuando que- él vuelve, después se vuelve a ir a Río, le escribe un par de cartas a Ilse que están ahí exhibidas en la galería. Y también otra cosa muy simpática es que en el año 58 hacen una exposición juntos. Ah, mirá. Ilse con Alberto Greco, en donde era la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tenía una sala de exposiciones que se llamó Quetzal, y ahí ella presentaba las fotografías que están en la Galería Walden, Sí. y Greco lo que hacía era unas especies de poemas o de escritos que finalmente en el momento de organizar la exposición él decidió no escribir y hacer una serie de dibujos en la pared. Ah, mirá qué bueno. Sí, la verdad que fue muy interesante, eran muy amigos con Y eso se puede Alberto Greco. ver ahí. La única documentación que quedó fue este recuento que hace Ilse, porque bueno, esa obra fue totalmente efímera, y las fotografías, por supuesto, de Ilse sí. Claro. Pero de Greco se puede ver el tríptico que había, el pequeño cataloguito que habían sacado, tarjetón que habían hecho para esa exposición, está en una de las vitrinas de la galería. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos vamos, ¿te parece? Compartimos un tema musical. Muy bien, qué linda música. ¿Viste cuando te decía en el corte que me gusta más así la música a veces más melosa, más melancólica? Igual lo melancólico no tiene nada que ver con lo meloso, pero bueno, me gusta así la música triste, nostálgica. Así que bueno, nos vamos a Lisboa, ¿te parece? ¿Viajamos Bueno. a Lisboa? Porque era una de las escalas que hacía Ilse. Sí. Contame, ¿por qué Lisboa? Bueno, ya explicaste por qué Lisboa ella, ¿por qué Lisboa vos? Lisboa yo, porque a mí me encanta la cultura portuguesa. Ah, bien. Es una de las culturas que más me gustan. Bueno, como viví varios años en España, me quedaba muy cerca y aparte era muy económico por aquellos años ir a Portugal. Entonces ahí conocí bien Lisboa y los alrededores, las playas, Estoril y demás. Qué lindo. Y después, algunos años más tarde, regresé. Especialmente porque, bueno, aparte de que Lisboa me parece una maravilla cómo reúne todo un espíritu islámico, africano, bueno, de todo Cosmopolita, ese... pero... Cosmopolita, muy mediterráneo, por otro lado. Especialmente Lisboa tiene un palacio que se llama Dos Marqueses da Fronteira, que tiene unos jardines soñados, con azulejos, ¡Ay, qué lindo! con parterres. Y yo había quedado fascinada porque esos jardines habían sido el escenario de una película que filmó en los años 90 Pilar Miró, que se llamó El perro del hortelano. Me encanta hacer los recorridos de película. ¿Te gusta una película y si yo lo tengo que ver? Algún día vos- espero ir, bueno, después de Qué muchos bueno. años fui O sea que especialmente a ver el Palacio de los Marqueses te da motivó la Fronteira. película. Sí, Qué la película bueno. la recomiendo porque es una joya. Qué bien. Me Esa encanta cuando el película. cine motiva a viajar. Antes, de hecho, el programa, el origen del programa El Destino lo definía la película que se estrene. Ah, mirá. Porque como es día jueves de estreno, Claro. se hace el jueves porque... Bueno, pueden hacer un viaje vintage Sí. y ver las fotos de Ilse que son vintage y la película de Pilar Miró que ya es vintage, Claro, porque ya es sí, de los años absolutamente. 90, en base, bueno, al libro de Lope de Vega, ¿no? Mirá Del perro qué del bueno, hortelano. Qué bien. Y esos jardines son
preciosos, no son muy turísticos, no Ajá. todo el mundo va. Es muy interesante que no vaya todo el mundo, porque a veces la gente, ¿viste? No lo podés ni apabulla. recorrer porque Sí. se apabulla. Y bueno, lo recomiendo realmente, enfáticamente recomiendo esos jardines. Bien, o sea que podemos ir a los jardines. Lo que vemos es como mosaicismo o como arte bizantino, o una mezcla entre una cosa y No, la está otra. el paso de los musulmanes por Portugal. Ujú. Los portugueses no negaron ni prohibieron el desarrollo de azulejos cuando se terminó la Reconquista, Ujú. mientras que en España sí, o sea, solo quedaron grandes mosaicos en el sur de España, pero el resto de España perdió mucho la Qué tradición lástima. del mosaico, del azulejo, porque maravilloso. remitía a lo musulmán. Claro. Mientras que en Portugal no, Portugal en Oporto tienen unos azulejos soñados, Ay, qué las lindo. ciudades, digamos, las fachadas de los edificios integran azulejos, no solo los jardines. Entonces hay lindo. como un espíritu hispano o luso musulmán Sí. que es bellísimo y que por ahí España tenés que ir específicamente al sur para tenerlo. O sea que en Lisboa podemos encontrar todo eso que nos Sí. refleja también El esta mezcla de pasado, culturas. el pasado luso islámico, Qué ¿no? lindo, qué lindo. Bueno, entonces tenemos aquí a nuestra protagonista recorriendo las calles de Lisboa. Contame esas anécdotas que tenés sobre ella. Voy a leer un cachito de una de un pedacito de sus crónicas que la sacó en noviembre de 1951 en la revista Chicas. Ujú. Y ella dice: releyendo lo escrito, me doy cuenta que no pueden ustedes hacerse una idea de lo que son Machado, Mezquita y Luso. Son famosas tabernas que desde afuera no lo parecen. Una vieja casa en una calleja empinada, digamos el número 110, se llama A la Puerta. Se entra por la cocina, llena de cacerolas y ristras de ajos y cebollas. Luego se entra en un cuarto rústico. Hay allí unas 10 mesas. Se comen mariscos en ollitas de barro. Se apagan las luces, comienza el rasgueo de las guitarras, en cada mesa una vela. De pronto la voz de uno de los mozos y luego las muchachas que sirven. Cantan y sus rostros se transfiguran. Sus canciones suben por las paredes y chocan con el techo bajo. Si se está saboreando un buen vino portugués, es posible que desborden algunas lágrimas. La primera vez que fui a Machado, me llamó la atención una señora inglesa. No se sabía si todo aquello le gustaba. Sobre su falda, un perrito salchicha. Las patitas sobre la mesa. No cabía duda de que todo aquello no le gustaba. Por hoy nada más. Un abrazo de Felca. Qué bárbaro. Nos vamos a nuestro auspicio y volvemos a hablar sobre esto. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural, descubrir la mediateca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistró. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar. La vida moderna de Analía. Que tiene que ver con esto que estábamos hablando, la forma en la que escribe, porque no te da 25 líneas para explicarte que, no sé, que era una velada linda o cómo era el lugar. Te dice la vela en la mesa. Y con eso vos ya tenés material para imaginarte Claro. cómo era el lugar, solamente con un detalle. Entonces, lo de la inglesa te remite a uno ya conoce más o menos la personalidad de los ingleses, entonces vos ya estás asociando con una ayudita de ella, ya estás asociando lo que uno ya conoce, lo que ya tiene sabido. Entonces, ese es el formato que me atrapó tanto cuando la leí. Es muy específico. Y entiendo esto que vos me decís de que es traductora, que habla alemán. Y sí, si habla alemán seguramente tiene un proceso distinto en el cerebro al nuestro, que es alargar todo, usar 5.000 palabras y ellos con 3 ya está. Entonces tiene una capacidad de síntesis
que no es Claro. muy argentina, que no es muy latina. Entonces, claro, debe ser producto de todo esto, más allá de que hay personas que escriben muy bien y lo pueden lograr. Pero bueno, me pareció muy, muy lindo, muy interesante. Y esa es la percepción que tiene ella, cómo te cuenta cuando estuvo en determinados lugares. Antes de conocerla a ella en su paso por Lisboa, vos fuiste a Lisboa. Sí. Y después la conociste a ella en su paso por Lisboa y volviste a Lisboa. ¿Te cambió en algo la percepción? ¿Fuiste a los mismos lugares y te cambió? ¿Lo viste con ojos de Ilse? Y sí, un poco con ojos de Ilse, sí, porque ves justamente el contraste entre lo latino y lo sajón de los turistas, entre turistas más duritos y turistas más relajados, Sí. y gente que va a la aventura, ¿no? O sea que vos te acordabas de la anécdota de la inglesa, de la señora inglesa cuando ibas al Sí. mismo lugar. Algo recordaba, sí. Y recordaba sobre todo que ella quería conocer a Amalia Rodríguez y que no había podido porque fue hasta su casa y no la encontró. Estamos hablando de Amalia Rodríguez, una la gran representante fadista del fado. Y bueno, ella estuvo ahí. ¿Qué es Estuvo en la casa, Exacto. pero no la pudo encontrar para hacerle un reportaje. Y tiene como una mezcla, Ilse, de aventurera y reportera, que es una mezcla fabulosa. Sí. Y por otro lado, que algo que quería comentar antes de que terminemos es que ella hacía todo esto en los momentos de reposo de las azafatas. O sea, ella en vez de estar en el hotel descansando, Sí. lo que hacía era tomarse un taxi o caminar, tratando de conocer la mayor cantidad posible del lugar Claro. en donde estaba, de Qué la fantástico. ciudad a donde llegaba. O sea que explotó hasta el último minuto que sí. tuvo. Qué bueno eso. Sí, y después que ella tenía una vida muy ordenada, entonces por ahí me contaba de que las azafatas, muchas de sus colegas escandinavas salían de noche, se quedaban hasta tarde tomando algo Claro. con los pilotos. Ella no, ella prefería, si estaba 3 días en una ciudad, hacer una vida muy ordenada, recorrerla muy intensamente hasta un momento de la mitad de la noche, no muy tarde, y ya retirarse de vuelta para descansar. ¿Cuántos años tenía ella en esta época? Y en esta época tenía 23, 24. Era muy joven para ser tan Era lúcida. muy joven. Bueno, Era está muy bien. joven. Era- 24 o 25 años como mucho. No llegó a los 25. O sea, estaba entre los 23, los 24, los 22, cuando ella decidió viajar. Contame qué es lo que vamos a ver. Bueno, ya estuvimos recorriendo la muestra, pero bueno, sin contar específicamente que todo esto es parte de la muestra. Pero invitamos a la gente a que vaya. ¿Qué es lo que va a encontrar respecto a la protagonista de nuestra historia en la muestra? Va a encontrar un conjunto de fotografías, alrededor de 67 fotografías, que reflejan años 50, o sea, entre el 53 y el 58. Luego va a haber un vacío porque ella va a retirarse, va a criar sus hijos, va a dedicarse a otras cosas, por ejemplo, a hacer cerámica, o sea, va a hacer otras Siempre cosas. el arte. Siempre igual, el parte de arte. su vida. Siempre el arte, pero no como profesional, Ujú. o sea, no en el sistema de profesional del arte. Sí. Ella hacía las cosas porque necesitaba crear, escribir poesía porque necesitaba expresarse, Qué lindo. pero no estaba como metida en el sistema para tratar de vivir de ello, lo cual no está mal, ¿eh? No, No, estoy claro, diciendo que no, esté no, mal, no, digo fantástico, que sí. es la particularidad de ella. No, aparte todos Y- querríamos hacer lo mismo claro. por ahí. Sí, fantástico. Y después en los 80 hay una serie de fotografías que ya está dentro de los movimientos feministas, Ujú. cuando ella se integra a los movimientos de mujeres, ahí sí, Ahí de- sí de hace temática un cambio. feminista, Bien. ahí sí hace un cambio. Ella va a integrar, va a formar parte del movimiento de liberación feminista con María Elena Odone, que fue su fundadora. Ahí va a traducir textos del feminismo Ajá, y va a bien. desarrollar una serie que se llama El Zapallo, que es digamos, una de las primeras obras que plantea una mirada de una fotógrafa mujer al cuerpo de una mujer, que es la modelo, que está posando, buscando digamos, otras formas de representar ese cuerpo, salirse de los cánones de belleza tradicional, salirse de esa mirada marcada por
el deseo masculino, Ujú. e investigar sobre una mirada específicamente de una mujer al cuerpo de otra mujer. Exacto, y es despojada, natural, es Muy como, libre. como uno se ve al espejo, porque uno no se ve arreglada, lista para salir. Y aparte elige una modelo que tiene más de 50 años, Sí. no es una lolita, no es, o sea, se sale de los estereotipos. Va a la mujer. Exacto. A la mujer, con el espíritu y todo, el físico, el espíritu, la edad, una mujer íntegra y ya armada. Qué bueno, muy interesante, la verdad es que muy linda charla. Viste que el tiempo se pasa Sí, volando. sí, ya se terminó. ya se y terminó. decime, repetimos cómo pueden ir, entonces queda en... La Galería Walden, la muestra se llama La libertad de pasear sola, Ilse Foucault Fotografías, y está en Viamonte 452. Es de lunes a viernes de 13 a 17. De 13 a 17 horas. Perfecto. ¿Hay alguien que pueda ayudar a la gente a recorrer la muestra? Sí, las chicas de la galería Muy son bien. fantásticas. Y aparte, el viernes 6 de septiembre a las 17:30 horas Sí. vamos a presentar el libro, seguramente esté Ilse. Vamos qué a presentar bueno. el libro de la muestra, ¿no? Del catálogo de la exposición. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Juli, muchas gracias. Hasta la semana que viene, gente. Nos vemos en la siguiente edición de La Vida Moderna de Analía.